Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Ramón y esto es Contracorriente. Bueno, en esta oportunidad quiero presentar a nuestro amigo y hermano Pedro de nuestra congregación, Iglesia Casa de Salvación y Alabanza. ¿Qué tal, hermano Pedro? ¿Cómo está? Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo estoy muy contento y muy emocionado de poder participar del podcast. Gracias por la invitación que me estás haciendo para poder contribuir, bueno, a este podcast. Yo creo que va a ser de mucha edificación para nuestros amigos que nos están escuchando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias por venir aquí con nosotros, por estar con nosotros, mejor dicho. Eh, la verdad es de que es un honor porque en, yo conozco y yo sé que él es una persona realmente preparada tanto en ámbito pues como lo que vamos a hablar bíblico o en otros ámbitos, ¿no? También. ¿Qué estás estudiando? ¿O qué estás trabajando ahorita? Bueno, yo me desempeño en el área de soporte, ¿no? En una empresa constructora. Y bueno, también estoy estudiando en la universidad. Estoy estudiando la carrera de Ciencias de la Computación. Ya, porque es una carrera que ha sido muy atractiva, a diferencia de las carreras de ingeniería de sistemas que ya había estudiado anteriormente, pero esta carrera es bastante novedosa, es nueva y es más enfocada al tema empresarial, ¿no? Ujú. Entonces tengo mucha expectativa con esta nueva etapa que estoy empezando, que estoy iniciando con la universidad y bueno, pidiendo siempre a Dios que nos direccionen en este aspecto, ¿no? Que nos llegue a terminar, ¿no? Esta carrera. Pero Ah, sí, ok. muy emocionado estoy con esto que estoy desarrollando, así que bueno, adelante nada más. Ah, ya, genial, genial. Bueno, en esta oportunidad y hoy queremos hablar de un tema muy interesante y que considero yo que nos va a ayudar a entender y comprender algunos, no sé, algunos juegos que muchas veces suceden y oímos respecto a este tema, ¿no? Como por ejemplo es la identidad. Eh, Tanto en la iglesia y no solamente en la iglesia, ¿no? También afuera hay gente que no sabe quién es, o sea, recurre a tantas carreras, por ejemplo, ¿no? O a tantas opciones que les da la vida para poder encontrar su yo. Es lo que he podido ver en la universidad, en el trabajo también, ¿no? Gente que no sabía, por ejemplo, qué quería hacer. O en el ámbito, por ejemplo, psicológico. Hay personas que no se sienten bien consigo mismas o tal cuales son, ¿no? Por ejemplo, en el tema o en el ámbito, por poner un ejemplo, ¿no? En el ámbito homosexual, por ejemplo, ¿no? Hay gente que no acepta su biología misma, no acepta quién es, si es un hombre o si es una mujer. ¿Tú qué opinión tienes respecto a eso? Bueno, David, en ese aspecto algo que tenemos que entender es que la identidad se construye, ¿no? Uno empieza a construir su identidad pues en base a la influencia social, cultural, en realidad, ¿no? Familiar, ¿no? Y su entorno es muy importante, ¿no? Entonces, uno de los factores justamente para poder desarrollar nuestra identidad, ¿no? Es el factor cultural, ¿no? El factor social, ¿no? El familiar, ¿no? Son algunos de los factores o algunos de los elementos con los cuales nosotros empezamos a desarrollar una identidad desde muy pequeños, ¿no? Entonces, eso es, y todos esos aspectos tienen mucha influencia en nuestra vida, ¿no? Ujú. Como personas y también como cristianos, ¿no? ¿No? Una de las cosas uno de los elementos que influencian mucho nuestra identidad también es la religión, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajar en nuestra identidad es muy importante. Evidentemente existen etapas en las cuales uno tiene que empezar a descubrir quién es, ¿no? Y en ese descubrimiento de quiénes somos es donde nosotros tenemos que tener
claro, por ejemplo, de dónde venimos, ¿no? Cuáles son nuestros propósitos, ¿no? Tenemos que tener claro quién nos ha creado, ¿no? Entonces yo creo que como creyentes, como cristianos, nosotros debemos desarrollar de forma general, ¿no? Una cultura del reino, ¿no? Y para poder nosotros, pues, como hijos de Dios, tener esa influencia cultural del reino, nosotros tenemos que saber quién nos ha creado primeramente, ¿no? ¿No? Efesios 2:10 dice que nosotros somos creados en Cristo Jesús, o que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Por lo tanto, el Hijo de Dios, ¿no? O el cristiano como tal, tiene que tener claro que ha sido creado en Cristo Jesús y que es parte, o que es una hechura o una fibra o un elemento importante de algo mucho más grande, ¿no? Entonces, Efesios 2:10 nos remarca eso, ¿no? Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Por ejemplo, hay algo interesante, ¿no? Es respecto a cómo una persona al final, hablando de la identidad, ¿no? Cristiana o para las iglesias, ¿no? Cómo una persona sabe cuándo es un hijo de Dios, ¿verdad? Porque creo yo que no solo, bueno, no es que crea, sino que es la realidad. Por lo general, la gente cree de que ya es hija de Dios o hijo de Dios por hacer buenas obras, o por simplemente ir a una congregación, o por simplemente hacer cosas buenas, ¿no? Eh, Sin embargo, algo que yo he podido aprender es de que una persona, cuando se convierte al cristianismo, o un paso para ser hecho hijo de Dios, es justamente lo que mencionaba Juan 1:12, ¿no? Que a los que lo recibieron, los que han creído en su nombre, pues son hechos hijos de Dios, ¿no? Únicamente en eso. O sea, también basarnos en el arrepentimiento, ¿verdad? Claro que sí. Eh, Recuerdo cuando yo empecé como cristiano, en mis primeros inicios, al momento de que yo acepté a Cristo en mi corazón, una de las cosas que yo tenía mucho temor o mucha vergüenza era al identificarme. Obviamente porque ya era consciente de que iba a ser, por el hecho de ser, de afirmar que soy cristiano, ya era consciente de que iba a ser sometidos a diferentes adjetivos, burlas y mofas, ¿no? O sea, ya sabía que las personas de mi entorno, amigos de barrio, ¿no? Lo primero que iban a hacer era burlarse, ¿no? Entonces, este tema de la identidad trajo en sí esta pequeña historia en realidad. ¿Por qué? Porque me hizo recordar un poco mis inicios, ¿no? Cómo empecé como cristiano, ¿no? Entonces yo recuerdo que para poder entrar a mi casa o llegar a mi barrio, trataba de ver la manera de que no hubiera nadie en la calle, ¿no? Yo tenía que caminar como media cuadra o cuadra y media para poder llegar a mi casa, pero en ese lapso de tiempo tenía que tener seguro de que nadie sabía alrededor y llegar ahí a escondidas, porque no quería que las personas supieran que era cristiano, ¿no? Bueno, eso en realidad no duró mucho tiempo, en realidad, porque cuando llegué a mi casa, uno de mis vecinos, un amigo mío, cuando me vio llegar, me vio con la Biblia en la mano, me dijo, tú vienes de la iglesia. Entonces, obviamente, cuando me hizo esa pregunta, tuve lapsos de segundo para responder un sí o un no, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a decir que sí o a afirmar que sí, pues algo se rompió en mí en ese instante, ¿no? Entonces, es aquí donde vino algo a mi mente, ¿no? Lo que dice Marcos 8:38, ¿no? Cuando habla acerca de que si yo me avergüenzo delante de los demás o delante de la gente de mí, ¿no? Yo me avergonzaré delante de ti frente a mi Padre, ¿no? Entonces me acordé de lo que decía Marcos 8:38 y pude comprender y entender cuán importante es poder tener la valentía de poder identificarse, ¿no? De decir sí soy cristiano y de no avergonzarse, ¿no? Muchas veces en la construcción de nuestra
propia identidad, ¿no? Nos avergonzamos, por ejemplo, de nuestra ciudadanía, ¿no? De que sí somos, porque sí, bueno, yo he escuchado a mucha gente avergonzarse de ser peruano, por ejemplo, ¿no? Ujú. De negar de ser un peruano, pero ese no es el objetivo, porque en realidad parte de de reafirmar tu identidad es justamente el identificarte en cualquier lugar donde estés, ¿no? Si vas a un país extranjero, obviamente siempre te vas a identificar como peruano, ¿no? Una persona, perdón que te corte, uno cómo puede identificar claramente, o sea, a un cristiano, por decirlo de una manera. O sea, cómo una persona ya se da cuenta cuando ya es cristiano. Por sus actitudes, Ujú. por su conducta, por su proceder. Recuerda lo que le dijo cuando Pedro estuvo siguiendo a Jesús de manera escondida mientras estaba él siendo llevado al Sanedrín, Ujú. ¿no? Recuerda que el Señor Jesús en un momento le dijo a Pedro, cuando el gallo cante 3 veces tú me negarás, Ya. ¿no? Pero antes de esa escena, Pedro seguía a escondidas desde muy lejos al Señor, ¿no? Mientras Pedro había sido testigo de cómo lo azotaban, le pegaban, le ofendían, lo insultaban, Ujú. ¿no? Y en un momento se acercó a un grupo de gente y empezó a decirle, las personas que estaban a su alrededor empezaron a decirle, tú eres uno de ellos, Ya. ¿no? Y le decían, bueno, por tu forma de hablar podemos identificar que eres uno de ellos, ¿no? Por tu forma de vestirte también eres uno de ellos, ¿no? Ujú. Entonces, y él que decía, no lo conozco, ¿no? Se fue a otro grupo, pero tú eres uno de ellos, ¿no? Empezaron a identificarlo sin que Pedro pudiera decir, pues en realidad que él era un cristiano, que era un seguidor de Cristo, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que a mí en lo personal sí me ha sucedido, ¿no? Cuando he ido a un lugar me han identificado inmediatamente sin la necesidad de poder decir que soy cristiano, ¿no? Y eso es algo que creo yo tiene que suceder en la vida de todo creyente, en realidad. Tiene que suceder, ¿no? Que alguien que te identifique como cristiano, ¿no? Yo, por ejemplo, si veo a alguien leyendo la Biblia, ya sea en el bus o en cualquier medio de transporte, Ujú. puedo darme cuenta inmediatamente de que esa persona es un cristiano, ¿no? Ya. Obviamente puede haber ciertos factores eh, que puedan indicar lo contrario, porque no todo el mundo que lee, todas las personas que leen la Biblia simplemente pueden decir que creen en Dios, ¿no? Claro, porque justo ahí yo te iba a decir que no siempre, o sea, ¿no? Ver una persona, ya sea que tenga una Biblia o leyendo o algo, ¿no? Es cristiano porque, o sea, hay, por ejemplo, mormones que leen su Biblia a plena luz del día, en el carro. Yo que he ido metropolitano, por ejemplo, recuerdo que había visto a Testigos de Jehová, si no me equivoco, que leían su Biblia. Yo me di cuenta, ¿por qué? Porque ellos después comenzaron a hablarme y me dijeron estas cosas, ¿no? Esto que lo otro, así. Yo solo escuchaba nomás, ¿no? Y después ya de vez en cuando les respondía, les decía, mira, bueno, pero, o sea, como que yo estaba de acuerdo con ellos, ¿no? Porque ellos tienen otra idea, otra idea de otra manera de pensar. Pero justamente eso, ¿no? Un cristiano, al final, yo considero también de que, si bien es cierto, donde quiera que esté, tiene que identificarse como cristiano. Y las burlas siempre van a estar, ¿no? Siempre van a estar. Por ejemplo, en el colegio a mí me ha pasado. Bueno, hubieron 2 veces, algo interesante en mi caso. En el colegio a mí no me avergonzaba ser cristiano o llamarme cristiano, porque en el colegio todos me conocían, o sea, ya sabían cómo era. Me decían pastorcito o me decían testigo de pastor, así no sé por qué, testigo de pastor, haciendo alusión a testigo de Jehová, pero testigo de pastor, ¿no? Recuerdo que en el colegio la profesora había dicho, hagan en 10 años, pongan ahí que cómo lo ven a su compañero. Y recuerdo que la mayoría de mis compañeros, cuando me entregaron sus hojas respecto a mí, me pusieron pastor, sacerdote, así, así, tal, tal, tal. Y habían chicos ateos también en el colegio y me decían, David, ¿tú qué piensas de esto? No sé, se burlaban de Dios, recuerdo. Se burlaban de Dios, se burlaban frente a mí. Pero en ese caso a mí no me afectaba porque, o sea, no sé, no me importaba mucho de que me molestaran o algo.
pero eso es uno, porque yo no vivía como un cristiano en ese entonces. O sea, tenía la idea, o sea, tenía como el título o el nombre nada más. Más no en mi vida, ¿cómo decirlo? Mi vida privada, yo no practicaba como un cristiano. Porque en lo exterior muchos pueden mostrar algo, ¿verdad? En lo exterior muchos pueden mostrar que es un creyente o puede hacer cualquier cosa, o sea, o muestra los frutos, entre comillas. Sin embargo, uno en privado realmente demuestra quién es. Uno en privado, o sea, en casa, demuestra quién es. Por ejemplo, leí una frase que decía que un verdadero hipócrita, así decía la frase, un verdadero hipócrita o un creyente que es hipócrita es aquel que vive como cristiano en la iglesia, pero no vive como cristiano en su casa. Eso decía en esa frase, no recuerdo el autor, pero realmente me dejó marcado porque yo me decía, wow, tiene razón, ¿no? Eso es cierto, una persona al final no es cristiana por lo que hace, o no solamente por lo que hace, sino es por lo que cree y en quién está su confianza, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, si bien es cierto, Pedro, ¿tú qué opinas respecto a aquellos hermanos, por ejemplo, que, no lo sé, que no viven como un cristiano, o por ejemplo, en la iglesia muestran algo, pero en casa muestran otra cosa? Porque si bien es cierto, la Biblia nos manda a nosotros a vivir como creyentes, tanto fuera como dentro del templo, o en todo ámbito de nuestro hogar, o de nuestro trabajo, o mejor dicho, en todo ámbito de nuestra vida. Sin embargo, ¿tú qué opinas respecto a esos cristianos? Porque hay muchos cristianos en la iglesia, han habido, van a haber, incluso yo creo que hay incluso en la iglesia. No hay iglesia perfecta, pero ¿tú qué opinas respecto a eso? Cristianos que no viven conforme al evangelio. Eso, bueno, eso siempre va a existir, ¿no? Eso me hace recordar a un texto que decía, a una parábola que el Señor contaba a sus discípulos, donde les decía que el Señor, había un hombre que tenía una granja, ¿no? Y entró el hombre malo y sembró cizaña, ¿no? Y los trabajadores, los obreros de este hombre le decían: Señor, ¿quitamos la cizaña? No, dejémosla que crezca junta, porque si la quitamos ahora podemos destruir el trigo, ¿no? Entonces, cuando llegue la cosecha vamos a separar la cizaña, ¿no? Del trigo, ¿no? Entonces, mira, imagínense. Entonces, siempre eso que nos indica, ¿no? O que nos da a entender que también van a haber cristianos con un pensamiento liviano, o personas que dicen ser cristianas, pero sin embargo no lo demuestran como tal en sus hogares o en sus centros de trabajo, ¿no? O en cualquier lugar o en cualquier parte que se desempeñe, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso siempre va a existir, ¿no? Entonces, eso es lo que la Biblia les denomina la cizaña, ¿no? Son personas que forman parte del trigo, o sea, y aquí podemos ver dos tipos de personas, dos tipos de creyentes a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, cuando habla de la cizaña y el trigo, crecen juntas, ¿no? Pero ¿qué dice este hombre o dueño de esta tierra, ¿no? ¿Qué le dice a sus obreros? No, cuando cosechemos, recién vamos a separar la cizaña del trigo. Y la cizaña, ¿qué irá? Irá al fuego, será quemada, será destruida. Y eso, en realidad, va a suceder con aquellos cristianos o con aquellas personas que no viven un verdadero evangelio. No se dejan o no buscan desarrollar una verdadera cultura o una verdadera identidad influenciado justamente por esta cultura del reino. Y cuando hablo de cultura del reino, justamente me refiero al hecho de que nosotros tenemos que obedecer a Dios y considerar a Dios como nuestro gobernante, como nuestro Señor y como nuestro Rey. Uh-huh. Y Él, a través de la palabra, establece pautas, ¿no? Para poder nosotros desarrollarnos como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es que ya nosotros no formamos parte de esta ciudadanía, ¿no? Pablo decía, ¿no?, que ya no existen judíos ni griegos, porque en el Señor todos somos uno solos, claro, ¿no?
al momento en que todos somos bautizados, ¿no? En Cristo Jesús, ya no existe judío, ya no existe el griego, todos somos uno solo en el Señor, ¿no? Entonces, ya eso ya es un indicativo de que nuestra ciudadanía está en los cielos, y nosotros debemos anhelar, ¿no? Es que venga o recibir a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Respecto a ese versículo, por ejemplo, ¿en qué parte está de que somos ciudadanos? O sea, Por ejemplo, claro, nosotros somos ciudadanos del cielo, es lo que dice Filipenses 3:20, ya. ¿no? 3:20-21 dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿no? Por ejemplo, hay algo interesante. Justo yo estaba leyendo, hay un libro que se llama, muy recomendado, se llama Pablo el apóstol en su contexto. Si no me equivoco, el autor es Samuel Pagán, que es un historiador cristiano. Y él justo mencionaba algo interesante. Era de que, por ejemplo, en aquella época, la iglesia o pues los filipenses también, ellos estaban en duda o no sabían, por decirlo de una manera, ¿no? Voy a parafrasear porque no sé el texto en sí, el original literal, pero sí he podido entender, ¿no? Por ejemplo, el ser ciudadano era muy importante, o sea, tener una ciudadanía era muy importante tenerla en esa época, ¿no? Acá también, obviamente, pero en aquella época, si no eras, por ejemplo, un ciudadano de renombre, pues eras tomado como basura. Sin embargo, justo Pablo, él hacía alusión a ello, lo que decía justo, ¿no? Somos ciudadanos ya no pues de esta tierra, sino somos ciudadanos del cielo. O sea, ya justo más adelante, si no me equivoco, no más adelante, pero en otra carta menciona que ya no debemos eh, pues ver o estar más, ¿cómo decirlo? Preocupados por las cosas aquí en la tierra, sino preocupados por las cosas del cielo, ¿no? ¿Tú qué opinas respecto a eso? Claro, es muy importante de que nosotros nos preocupemos por las cosas de arriba, en realidad, ¿no? Con respecto a lo que decías en cuanto a Pablo, por ejemplo, en ese contexto, en esa época donde Pablo vivía, ¿no? Era muy relevante y muy importante alcanzar la ciudadanía romana, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la ciudadanía romana les brindaba ciertos derechos y privilegios, ¿no? Muchas personas. Recordemos que cuando el apóstol Pablo fue apresado, ¿no? ¿Qué le dijo el soldado romano que lo apresó? Yo tuve que comprar mi ciudadanía, pero sin embargo Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Entonces él tenía cierta ventaja con respecto a sus contemporáneos, en realidad, en ese aspecto, ¿no? En cuanto a su trato y en cuanto a los beneficios que tenía. Porque, bueno, obviamente a un ciudadano romano no se le podía acusar si no tuvieran pruebas, ¿no? Por eso procuraban liberarlo, ¿no? Y evidentemente es muy importante, ¿no? Que nosotros como ciudadanos de un reino celestial, ¿no? Tengamos en cuenta de que ya lo terrenal en realidad no forma parte de nuestro entorno, ¿no? Por eso Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo o lo que ahora vivía o vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Entonces el ya no, o hay una otra versión que dice ya yo no vivo o ya no vivo, ¿no? Más o menos parafraseándolo de esa manera, pero es esta expresión, ¿no? De ya no vivo, entonces implica que nuestra identidad terrenal pues ya murió desde el momento en que nosotros hemos sido partícipes, ¿no? A través del bautismo del sacrificio de Cristo. Entonces hemos sido creados, como dice Romanos 6, para andar en una nueva vida, ¿no? En el Señor, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que ya nosotros estamos revestidos de otra naturaleza. O sea, y ahí tenemos una naturaleza de reino, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar esa naturaleza de reino, ¿no? Y eso, déjame decirte, nos va a ayudar para que cuando estemos en cualquier lugar nos puedan identificar,
Una ¿no? pregunta, ya para, por ejemplo, para acabar, dos preguntas para que me respondas. Eh, ¿Qué, por ejemplo, cómo un cristiano puede identificarse frente a los demás? ¿O cómo es posible de que un cristiano pueda identificarse este, frente a la gente afuera? Y la otra pregunta vendría a ser, ¿cómo puede lograr ello? Mira, yo creo que cuando uno inicia la vida cristiana, el primer obstáculo que tiene que vencer es la vergüenza, Ujú. ¿no? Ese es el primer obstáculo que yo en lo personal vencí. El temor a decir si soy o no soy cristiano, ¿no? Y recordemos lo que dice en Marcos 8:38, ¿no? ¿No? Si yo me avergüenzo de Jesús delante de la gente y de sus enseñanzas, el Señor Jesús nos dice, yo me avergonzaré delante de ti frente a mi Padre, ¿no? Entonces, bajo esa premisa yo creo que es muy importante que tengamos la fuerza, la entereza de poder vencer ese obstáculo, ¿no? Y decir, sí, yo soy cristiano, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Y obviamente aquí tiene mucho que ver, en realidad, nuestra relación con Dios, ¿no? Respondiendo a tu primera pregunta, ¿no? Yo creo que aquí la presencia del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:16, Romanos 8:16 dice que es el Espíritu que le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Por lo tanto, aquí es muy importante cómo está nuestra relación con el Señor, Ujú. ¿no? Es parte en realidad de nuestra relación, es lo que te decía al inicio, ¿no? Uno de los elementos que nos permiten desarrollar nuestra identidad es la familia, por ejemplo, saber quiénes son mis padres, ¿no? Ese es algo muy importante. Y saber que Dios es mi padre es algo esencial. Y que yo soy su hijo es muy importante, ¿no? Por eso dicen más a todos los que, por eso San Juan 1:12 dice, ¿no? A todos los que creen en Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Y Gálatas también lo reafirma, Gálatas 4:7 dice, ya nosotros no somos esclavos, sino hijos de Dios, ¿no? Sumando lo que dices, justo lo que decías de a quién pertenecemos, eh, hay por ejemplo un filósofo que ya falleció, que se llamaba Ravi Zacarías, y él justo mencionaba eso eh, en una explicación que él había dado en una plaza enorme. Él justo mencionaba de que lo que nos define a nosotros no es quién somos, sino a quién pertenecemos. Y es Exacto. justo Ujú. lo que tú dices, ¿no? Le pertenecemos a Dios. Y desde el momento que nosotros tenemos claro que le pertenecemos a Él y que venimos de Él, como lo dice Efesios 2:10, que ya somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, y tenemos claro que es el Espíritu Santo que afirma en nosotros esa identidad. Por eso es importantísimo la búsqueda del Espíritu Santo en nuestra vida como cristianos. Es algo que a mí en lo personal me ayudó mucho, ¿no? Que como cristiano yo busque la presencia de Dios en mi vida. Eso ha afirmado mi identidad como creyente. Y si no lo estás buscando, amigo o amiga que nos estás escuchando, yo creo que es muy importante de que empieces a buscarlo, ¿no? Buscar la presencia del Espíritu Santo y que forme parte de tu vida es esencial, es importantísimo, porque eso nos va a ayudar en nuestra formación de nuestra identidad como hijos de Dios. Por ejemplo, y de igual forma para los que no conocen de esto, o para los que recién están escuchando ello, la mejor manera de poder buscar al Señor es mediante el arrepentimiento. Probablemente, perdón que mucho balbucee, pero quizá tú no sabes esto, pero la mejor manera de poder tener un encuentro con el Señor es buscándolo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Porque de esta manera, cuando una persona no se arrepiente o no tiene claro su identidad o quién es, está perdido. Literalmente está perdido porque no sabe a qué rumbo ir.
Sin embargo, al tener nosotros al Señor, sabemos dónde está al final nuestra dirección, o sea, nuestro hogar, que son los cielos, ¿verdad? Claro que sí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía no es terrenal. Nosotros formamos parte de un pueblo santo, Ujú. ¿no? 1 de Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, Por aquí digo, por Dios. pueblo adquirido por Dios. Mira, para anunciar las virtudes Ya de que aquel que nos llamó, Ujú. ¿no? Entonces Dios nos ha llamado, Dios nos ha creado, Dios nos ha dado una ciudadanía, ¿no? Dios nos ha visto nacer, Él nos ha formado, y eso es algo que tenemos que tenerlo bastante claro, ¿no? ¿Quién nos formó? ¿Quién nos creó? Y yo creo que lo vamos a, y es muy importante que eso lo descubramos a medida que leamos la palabra de Dios, ¿no? Eso es una de las cosas más esenciales. Y la mejor manera de poder nosotros desarrollar nuestra identidad es cuando nos relacionamos con Dios, Sí, ¿no? A través de la oración, a través del formar parte de la iglesia, claro. ¿no? Es uno de los elementos que afirman y desarrollan nuestra identidad como cristianos, ¿no? Exacto. Entonces, el cristiano que vive aislado, pues obviamente va a tener menos oportunidades de poder afirmar su identidad como tal, y es más, le va a costar poder identificarse, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Bueno, Eso es, recordemos eso, ¿no? eso es justo muy esencial, ¿no? Lo que dices tú. Por ejemplo, hay cristianos que no, bueno, cristianos entre comillas, porque ellos, por ejemplo, eh, no congregan o no quieren congregar porque, por ejemplo, hay gente de la iglesia, en ese ejemplo, ¿no? De gente que no quiere congregar, que les habrá hecho daño o afectó mucho su orgullo, por decirlo de una manera. Porque si bien es cierto, cada persona aquí pues tenemos un nivel de orgullo que, que muchas veces la Biblia incluso nos confronta, ¿verdad? Y eso muchas veces Claro que sí. nos lleva a analizarnos a nosotros mismos, a querer saber más o a querer aprender más qué es lo que el Señor piensa, ¿no? Incluso de mí, porque cuando uno al final lee o va estudiando la palabra, se va dando cuenta de cómo realmente es una persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Porque justo es lo que mencionaba los apóstoles al inicio, o también gente del siglo anterior, ellos mencionaban o afirmaban en sus predicaciones de que una persona si no tiene a Cristo, pues no tiene nada. Es una persona perdida, aislada, una persona que no tiene rumbo. Sin embargo, al tener nosotros a Cristo, o mejor dicho, hablando en general, al tener la persona a Cristo, esa persona al final va siendo ayudada mediante la lectura, mediante el aprendizaje de la palabra Claro que y sí. mediante la búsqueda, como tú bien Ujú. mencionabas, ¿no? Mediante la búsqueda del Espíritu Santo. Que dicho sea de paso, el Señor sella a la persona cuando se arrepiente de sus pecados, ¿no? Y es Exacto. algo muy interesante también porque todo esto gira en torno a una persona, la cual es Cristo. O sea, toda, todo tema que sacamos o extraímos de la palabra, ya sea de nuestra identidad misma incluso, es para un fin, de reflejar a Cristo. Porque el yo de nosotros o buscar quiénes somos siempre cuando nosotros vamos a querer analizar las escrituras nos van a decir de que tenemos que caminar o ser como el Señor. Pablo mismo decía, no, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Exacto. Entonces, yo considero también de que la mejor manera de que una persona pueda reflejar que es un cristiano, un creyente verdadero, es reflejando lo que hizo Cristo, ¿no? Lo que hizo el Señor. Claro que sí. Es muy importante de que nosotros reflejemos a través de nuestra vida, ¿no? La imagen de Cristo, ¿no? En nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta, en nuestro proceder, Ujú. ¿no? Nosotros siempre tenemos que tener en claro que estamos representando a Cristo aquí en la tierra, Sí. ¿no? Entonces, lamentablemente, pues a veces
nos topamos con pseudo creyentes, ¿no? ¿No? Es como lo que me pasó cuando empecé un trabajo ahí por el Callao, y me identificaron, tú eres cristiano, inmediatamente, yo sin necesidad de decirlo, ¿no? Como te lo decía al inicio, ¿no? Y la persona que me identificó inmediatamente dice, yo tuve jefes cristianos, pero eran de lo peor. Sí. Entonces eso nos da un claro indicio de que siempre dentro del trigo siempre va a haber mezclada la cizaña, ¿no? Como lo dice este versículo, ¿no? Esta parábola, ¿no? Entonces, de la cizaña y el trigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero creo que es muy importante que nosotros seamos de ese trigo que siempre se identifica, ¿no? Que siempre está mirando, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Entonces, y la cizaña no se diferencia mucho del trigo, ¿no? Al inicio leía un análisis de esto, decía que son iguales, no hay manera de diferenciarlas. Ya. Pero resulta que, bueno, obviamente la diferencia es que el trigo tiene fruta, la cizaña no. Buena. Entonces, un cristiano se identifica por sus frutos, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, dice, por sus frutos los vamos a conocer. Pero esos frutos, obviamente, pues son tiene mucho que ver con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, es más, con nuestra manera de hablar, ¿no? Uh-huh. Ahí inmediatamente, ¿no? Recordemos lo que le dijeron a Pedro, ¿no? Tú hablas como ellos, lo identificaron por su forma de hablar, ¿no? A tal punto que tuvo que maldecir y decir, yo no conozco a ese tal Jesús, ¿quién será? De ese tal por cual, y bla, bla, bla. Sí. ¿No? Hasta que cantó el gallo y él lloró, dice amargamente, ¿no? Obviamente, pues el Señor lo reivindicó, ¿no? Bueno, sí, eso es totalmente cierto, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual, gracias Pedro por esta oportunidad, gracias por acompañarnos igual, por hablar de este tema tan sumamente importante. De igual forma, queremos que puedan estar ustedes atentos a toda publicación que pues la página haga, tanto en Facebook como Instagram. De igual forma, gracias por vernos, por compartir. Y nada, muchas gracias Pedrito por esta oportunidad. Gracias a ti por la invitación, David. Yo agradezco mucho, quiero aprovechar aquí saludar a todos nuestros amigos allá en Colombia, Ecuador, ¿no? Son personas a las que amamos mucho y con las que me he ido relacionando de aquí a un tiempo, ¿no? Entonces yo de aquí un saludo fuertemente a todos ellos, a mis hermanos en Colombia, Ecuador, y así que espero que tengan también la oportunidad de ver este podcast, ¿no? Y escucharlo, y sé de mucha edificación. Sí, totalmente. Igual vas a seguir viniendo para que nos puedas también ir hablando, compartiéndonos lo que has aprendido, lo que sabes, porque es importante, ¿no? También enseñar y mostrar a las personas en qué creemos, que no solo somos gente pues que supersticiosa como comúnmente se cree, porque es la verdad, ¿no? De igual forma, muchas gracias Pedrito, y nada, eso es todo. Nos vemos la próxima vez. Estén atentos por favor a cada comunicado que saque la página, y nada, nos vemos, gracias.